Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre novedades laborales en materia de ERTEs y herramientas para la nueva normalidad. Mi nombre es Jorge Calín y soy responsable de marketing y comunicación de Baciero. Y en primer lugar quería comenzar agradeciendo a todos vosotros la asistencia y también a EDIPE Asturias por colaborar en este webinar, que me imagino que no será el primero de todos los que iremos haciendo, y particularmente Rafael, gracias a ti por tu intervención como presidente de EDIPE Asturias y por estar en este seminario online. Contaros a todos muy brevemente que el webinar va a durar 1 hora con 2 partes diferenciadas. En primer lugar, nuestra socia Belén Fraga hará una breve presentación y análisis de las últimas novedades que ha aprobado el Gobierno en materia laboral, enfocadas principalmente en los ERTEs, en los expedientes de regulación temporal de empleo, y pasaremos posteriormente a un turno de preguntas y respuestas en las que podéis ir formulando desde este momento en el chat que os aparece a la derecha en la aplicación cualquier duda, pregunta al respecto, y que ya digo, al terminar la exposición de Belén durante 15-20 minutos, daremos respuesta a ello de forma organizada. Si por algún casual no funcionase el chat o tuvieseis algún problema, también por email, en el correo que os ha llegado de confirmación, podéis escribir cualquier pregunta o duda ahí y también la trasladaremos. Y sin más dilación, te doy paso a Rafael para que des un mensaje. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Buenos y lluviosos días. Como presidente de EDIPE Asturias, asociación que aglutina responsables de recursos humanos a nivel nacional, aunque aquí pues me refiero lógicamente a la demarcación autonómica, la verdad que estoy muy contento y me congratula ver el gran número de inscritos que hay a esta webinar, ya pues en torno a las 100 personas. Hoy, esta misma mañana, participé como asistente a otro que organizaba la COE, en el cual el ponente era uno de los que participó, tomó parte en la mesa de negociación con el Gobierno y los sindicatos, y reconozco que, bueno, no se llegaba a esta cifra de asistentes ni por asomo. Con lo cual, bueno, pues nuevamente congratulado y contento, ¿no? Dentro de EDIPE Asturias, en todas las actividades que hacemos para nuestros asociados, dentro de la misión que tenemos de dar valor al asociado de la asociación, suelen ser bastante o reducidas o exclusivas para los que forman parte de nuestro grupo, ¿no? Sin embargo, dada la relevancia de este Real Decreto 18 y lo que conlleva, hemos preferido, dado su carácter transversal, pues hacerla en abierto para todas aquellas personas que pues les interesase la sesión, ¿no? Y que tomasen así parte en ella. Agradezco enormemente a Baciero, una vez más, despacho Baciero, que nos haya brindado la oportunidad y que haya tenido esa disposición de apoyarnos en esta sesión y declarar todas las dudas que puedan surgir. Y particularmente a Belén Fraga, la que todos conocéis, no necesita presentación, dado que es, pues por su profesionalidad y su prestigio, toda una institución en el área de derecho laboral. Yo diría que no solo en Asturias, sino también en otras comunidades aledañas y no tan aledañas. Gracias, Belén, por tanto, una vez más, por tomar parte en esto, y es un orgullo compartir contigo esta sesión, que a toda seguridad nos dará algo de luz sobre ese Real Decreto, tanto en lo que aparece escrito negro sobre blanco como lo que no aparece. Sin más, pues te cedo la palabra y reitero de nuevo mi agradecimiento a todos por tomar parte en esta webinar. Bueno, pues buenos días a todos. Yo agradezco a EDIPE el estar aquí hoy con nosotros, a todos vosotros la asistencia y particularmente a Rafael sus palabras, aunque creo que se ha venido arriba y que no es para tanto. Eso sí, intentaré explicaros el Real Decreto y todas estas dudas que nos están aflorando a todos en esta primera parte, pero bueno, que yo creo que la parte más enriquecedora del webinar va a ser sin duda la parte de preguntas y demás, y de que podamos compartir todos un poco las experiencias que hemos tenido pues a lo largo de todo este periodo, porque encima, bueno, estamos muy focalizados a directores de recursos humanos, entonces no estamos en un foro como en otras ocasiones que está más el empresario y estos temas le quedan como más lejanos, sino que aquí todos vosotros estáis como yo en el día a día de todo esto de los ERTEs y seguramente tendremos pues dudas o comentarios que hacer conjuntamente que nos van a enriquecer. Bueno, el objetivo de plantear hoy el webinar es porque, como sabéis, el miércoles se publicó en el BOE un nuevo Real Decreto Ley y ya vamos por el 18 del año 2020, no está nada mal.
en el que se han retocado sustancialmente pues los expedientes de regulación de empleo para ir un poco pues encajando los mismos con todo el tema de la desescalada que hemos empezado a disfrutar de ella en Asturias desde hace una semana, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya os voy a ir comentando, que gran parte de las cuestiones que se regulan en el Real Decreto realmente ya teníamos criterios interpretativos de la Dirección General de Trabajo en el mismo sentido y un poco pues era lo que se venía recomendando a los clientes, pero ahora tenemos la seguridad jurídica de que hay un Real Decreto Ley normativa donde ya se recoge expresamente, pues, por ejemplo, con lo del mantenimiento del empleo, con qué casos computan, qué casos no computan, que eran grandes dudas que surgían desde el primer momento en las empresas y que no estaban aclaradas en la primera norma de los ERTES, en el Real Decreto 8/2020, y que ahora, bueno, parece que poco a poco se van aclarando. No solamente, ya os digo, el Real Decreto 18 no solamente habla de prórroga de ERTES, que a veces sí el titular rápido se publica el Real Decreto de la prórroga de los ERTES, sino que para mí lo más importante es que, bueno, se han aclarado algunas cuestiones que antes estaban muy en el aire y que sin duda eran importantísimas y preocupaban enormemente a las empresas por las consecuencias que el incumplimiento, por ejemplo, del mantenimiento del empleo puede tener y demás. Por centrar un poco y antes de hablar de los cambios, yo creo que merece la pena hacer una mención en unos minutos de cómo era la situación de los ERTES hasta la publicación del Real Decreto y en qué situación estamos ahora tras la publicación del nuevo Real Decreto Ley. Bueno, como os comentaba, al final el ERTE de fuerza mayor y el ERTE por causas productivas bueno, realmente son económicas, técnicas, organizativas y de la producción, por eso en la presentación utilizaré la abreviatura LETOP muchas veces o ERTE productivo. Realmente eran dos modalidades de ERTES que ya teníamos en la legislación laboral de toda la vida, por así decirlo, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores ya recogían en el artículo 47 esas dos posibilidades de ERTE, pero sí es verdad que como nunca nos habíamos encontrado con una circunstancia como la que ha sido el COVID, pues los ERTES de fuerza mayor se utilizaban en la práctica poquísimo. Vamos, yo lo comento sin ningún pudor. En los 20 años que llevo ejerciendo, pues hasta el COVID habría hecho un ERTE de fuerza mayor o dos como mucho y vinculados un poco a temas de desastres naturales, por así decirlo. Bueno, pues una inundación en un establecimiento que obliga al cierre o circunstancias parecidas, ¿no? Entonces, el ERTE que teníamos, que se utilizaba habitualmente era el ETOC y es el que se utilizó, por ejemplo, en anteriores crisis económicas y demás, ¿no? Entonces, sí es cierto que el ERTE de fuerza mayor, como tenía muy poca utilización en la práctica, no tenía un gran desarrollo normativo y lo que hace este primer Real Decreto Ley, que se publica, pues nada, 4 días después de la declaración del estado de alarma, es definir bien los dos tipos de ERTES, lo que se considera ERTE de fuerza mayor por un lado, lo que se considera ERTE ETOP o productivo por otro, cuáles son los requisitos de cada uno y las consecuencias. Y establece además particularidades importantes para el ERTE de fuerza mayor traducidas en exoneración de cuotas a la seguridad social, que sin duda, bueno, pues es lo que hizo que las empresas en primera instancia, cuando está ya toda esta vorágine en la que estamos metidos, pues trataran de intentar encuadrar su ERTE en un ERTE de fuerza mayor, porque el de fuerza mayor, como os digo, tiene una exoneración desde el Real Decreto Ley 8/2020, tiene esa exoneración de cuotas empresariales a la seguridad social del 100% si la empresa es de menos de 50 trabajadores y del 75% si la empresa es de 50 o más trabajadores. La ley era muy clara, hay una definición de qué se entiende por ERTE de fuerza mayor y tiene que haber una caída de actividad vinculada directamente al COVID, ¿no? O al estado de alarma, más bien. ¿Qué ocurre? Ahí había casos pues muy claros y evidentes. Lógicamente, todos los negocios de hostelería y comercio que como consecuencia del decreto de estado de alarma se vieron obligados a cerrar eran casos de libro, digamos, de la fuerza mayor.
Luego había otros casos pues más controvertidos, bueno, que aún así se podría intentar la fuerza mayor justificando en ese informe que había que aportar ante la autoridad laboral la vinculación directa del estado de alarma y del COVID con el cese de la actividad, ¿no? El procedimiento es más sencillo, el del ERTE de fuerza mayor, aparte de esa ventaja de la exoneración de cuotas, en el sentido de que hay que simplemente comunicar a la representación legal de los trabajadores, pero no hay que hacer un periodo de consultas con ellos, es decir, no hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores, con lo cual, en el momento en el que la autoridad laboral me confirma que tengo fuerza mayor, el tema estaría solucionado, por así decirlo, ¿no? La autoridad laboral, en principio, tenía un plazo de 5 días para pronunciarse sobre la fuerza mayor ante el aluvión de solicitudes que hubo en Asturias, en determinadas comunidades autónomas, siempre ya es Asturias, se amplió ese plazo a 10 días para pronunciarse sobre la fuerza mayor. Y yo aquí la experiencia del despacho, que hemos tramitado, bueno, pues unos 50 ERTEs, ha sido que al final se han concedido muchos por silencio. Lo que nos dice la normativa es que si transcurre ese plazo de 10 días sin que haya resolución, pues se entenderá que están aprobados por silencio. Y aquí en Asturias, al menos, la autoridad laboral lo que ha hecho es, pasan esos 10 días, uno ya lo tiene computado como un ERTE de fuerza mayor por silencio, pero aún así a los 2 o 3 días están notificando la resolución donde se dice que se concede la fuerza mayor por silencio, ¿vale? Con lo cual, en casi todos acabamos teniendo una resolución de fuerza mayor, aunque sea por silencio administrativo. Y los que han resuelto rápidamente son los que os digo, los que no ofrecen dudas. Los vinculados a hostelería, comercio y demás, eso sí que se han conseguido resoluciones de fuerza mayor directa. No estarían admitidos por silencio, sino directamente por una resolución que estima que hay la fuerza mayor. Desde el primer momento se entendía que la duración del ERTE de fuerza mayor estaba vinculado a esa fuerza mayor. Uno de los reales decretos posteriores que hubo al 8/2020 ya especificó que se iban a entender que estaban vigentes mientras que durase el estado de alarma o cualquiera de sus prórrogas, ¿no? Entonces, en esa situación estábamos. Y luego la última característica del ERTE de fuerza mayor es que se puede aplicar con efecto retroactivo al momento de la fuerza mayor. Es decir, que aunque yo presentase el ERTE el 25 de marzo, si llevaba cerrados desde el 14 de marzo, que es el día de la declaración del estado de alarma, pues podría aplicarlo con carácter retroactivo. Entonces, en esa situación estábamos hasta la fecha con los ERTEs de fuerza mayor. Los ERTEs ETOP vinculados al COVID ya tienen una regulación también específica en ese Real Decreto, en el primero, en el 8/2020, que introdujo algunas matizaciones, aunque no dejan de ser ERTEs productivos, económicos, técnicos u organizativos, que os digo que son los que de siempre se han utilizado en las crisis económicas que hemos tenido en el país hace años y que era el que se utilizaba normalmente. Sí que se establecen unas particularidades en el Real Decreto Ley 8 a la hora de aligerar plazos, ¿no? En principio, lo que te decía el Estatuto de los Trabajadores es que para estos ERTEs tenías que constituir una comisión negociadora en un plazo de 7 días y negociar un periodo de consultas de 15 y encima estos ERTEs no se pueden aplicar con carácter retroactivo, sino que solo se pueden aplicar desde la comunicación de la decisión final a la autoridad laboral una vez finalizado el periodo de consultas. Entonces, lo que hace el Real Decreto es aligerar estos plazos y para la constitución de la comisión se pasa de 7 a 5 días naturales y para el periodo de consultas se pasa de 15 a 7 días naturales. Por tanto, se reducen esos plazos en un ánimo de, bueno, pues agilizar la situación de las empresas, que no se podía permitir tanto tiempo en la negociación ni tanto tiempo en la constitución de la comisión. A esto deciros, bueno, que seguramente ya lo sabréis, pero que en cualquier caso estos son plazos máximos que no hay obligación de cumplir. Es decir, si yo con mi empresa negocio el ERTE y lo tengo un comité muy razonable y en un día llego al acuerdo, pues no hay ningún inconveniente por abrir y cerrar el periodo de consultas en el mismo día y tramitarlo en la autoridad laboral. Pero sí que si la representación legal de los trabajadores quiere agotar plazos, pues tendríamos que irnos a esos plazos, ¿no? Hay un matiz que es importante, que probablemente en el debate alguno me hagáis alguna pregunta o si alguno habéis tenido la experiencia, pues estaré encantada de escucharla, que es el tema de cómo constituir la comisión
en el caso de que la empresa no haya una representación legal de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí hay un matiz, porque lo que dice ese Real Decreto, que parece que viene a complicar las cosas más que a facilitarlas, es que en caso de que no hubiese representación legal de los trabajadores, hay que formar una comisión negociadora que en primera instancia debería de estar constituida por los sindicatos más representativos que hayan intervenido en la negociación del convenio que aplique la empresa, ¿no? Y secundariamente, es decir, si intentado ese trámite con los sindicatos no se consigue, pues que ya se constituiría con una comisión de hasta 3 personas de dentro de la plantilla de la empresa, ¿no? Entonces, digamos que da una prioridad a constituir la comisión con los sindicatos más representativos. Aquí el problema fundamental, yo cada vez que le digo a un cliente que tiene que hablar con los sindicatos para constituir la comisión cuando no tiene comité de empresa, se le ponen los pelos como escarpias, si me permitís la expresión coloquial, porque me dicen, no voy a meter yo al sindicato en la empresa, si precisamente me va muy bien porque no tengo a ningún sindicato por aquí merodeando, pues tener que hacer este trámite no me hace ninguna gracia, ¿no? Entonces, ya os digo que si os soy sincera, yo todos los que he tramitado por causas productivas en este periodo COVID sin representación legal de los trabajadores, no hemos hecho el trámite de los sindicatos con la advertencia, por supuesto, yo soy la asesora del cliente decide, yo les he dicho, mira, la ley lo que te dice realmente es esto y tendríamos que cubrir este trámite y mandar los emails a los sindicatos para advertirles. Pero todo el mundo me ha dicho, bueno, asumimos el riesgo. Tampoco he tenido ningún requerimiento de la autoridad laboral al respecto. Es decir, que he presentado ERTES por causas productivas con la comisión directamente constituida por trabajadores de la plantilla y nadie me ha requerido. Pero bueno, es una cosa que está ahí, que tampoco descarto que en un futuro pueda haber algún tipo de inspección. Tampoco me parece el tema más gordo para tener que inspeccionar si tienes tu comisión constitutiva y has llegado a un acuerdo, pero bueno, que sepáis que tenemos ahí esa cuestión, ¿no? Bueno, para los ERTES productivos no hay bonificación en cuotas a la seguridad social, no se puede aplicar retroactivamente, no hay una duración delimitada. Yo los que he presentado hasta ahora os puedo decir que hablábamos de 3 a 6 meses al principio quizás, o sea, cuando se declaró el estado de alarma, alguna empresa que no estuviera obligada a cerrar por decreto, pero que sí había notado bajada y que tramita el ERTE productivo, pues decía, oye, pues en 3 meses creemos que esto ya va a estar más o menos solucionado. La realidad es que nos está diciendo que con estas prórrogas sucesivas del estado de alarma, yo creo que el año 2020 va a estar tocado todo él. Entonces, nada, los que estoy negociando últimamente, normalmente ya nos vamos al plazo de vigencia de hasta 31 de diciembre de 2020 por tener la seguridad, porque aparte del ERTE productivo, la garantía que te da es lo tienes, pero si no tienes, lo tienes por qué aplicarlo, pues fenomenal para todos, para empresa y trabajadores. Entonces, vale la pena ser prudentes y pensar ya en un plazo más amplio, porque está claro que aquí no se van a recuperar las cosas desgraciadamente de la noche a la mañana, ¿no? Como os decía, bueno, pues el ERTE productivo lo hay que negociar con la representación legal de los trabajadores o con esa comisión negociadora y, bueno, te pueden pedir algo, alguna concesión en ese marco de negociación para firmar el acuerdo, que tampoco es obligatorio. Si se negocia y no se llega a acuerdo, pues se podría aplicar igualmente, pero bueno, lo ideal es alcanzar el acuerdo, ¿no? Para todos. Y hay veces que sí que se pide algún compromiso. También os digo que yo creo que con la que está cayendo todo el mundo es muy responsable. Lo que quiere es tener la situación solucionada, que la empresa vaya para adelante y tampoco está habiendo grandes peticiones. Quizás el complemento pues, de vacaciones o de pagas extraordinarias que se pierden durante la situación de regulación de empleo, pero en casi todos los acuerdos que yo he revisado, en los que he participado, normalmente vinculado a cómo se cierre el ejercicio 2020. Es decir, que si 2020 acabo con beneficios o la empresa acaba con beneficios, me tenga que pagar el complemento, pero si la situación es mala, pues que ni siquiera haya que pagar ningún tipo de complemento, como ocurre con el de fuerza mayor, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es la situación que teníamos hasta la fecha. Y como os digo, pues nada, el miércoles se publica ese nuevo Real Decreto, el 18, y he tratado aquí de sintetizaros un poco las novedades en los de fuerza mayor, en los de productivos, y luego dejo unas transparencias finales para comentar alguna cuestión que también se regula en el Real Decreto, que tiene vinculación con los ERTES, pero sin ser directamente
una modificación del ERTE en concreto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo primero, si os parece, las modificaciones en los ERTE de fuerza mayor. Bueno, pues la primera mención a la que se hace referencia es a esa prórroga de los ERTE de fuerza mayor, que puede ser durante todo el tiempo que sea necesario porque el establecimiento o el negocio esté cerrado como consecuencia del estado de alarma y con un máximo de hasta el 30 de junio de 2020. Yo creo que esto, bueno, guarda un poco relación. Lo que estamos oyendo por ahí es que todavía el Gobierno va a pedir una prórroga adicional del estado de alarma de un mes más, con lo cual, si realmente se aprobase, pues nos plantaríamos a finales de junio, entonces habría al final una correlación entre la duración del estado de alarma y esa duración final que han puesto en la norma, pero bueno, que sepamos que esa es la redacción. Esto lo que implica es que lo vas viendo con la desescalada, ¿no? O sea, un establecimiento que no pueda abrir hasta el 30 de junio, pues tendrá ese tope máximo. Una empresa que pueda abrir el 15 de junio como consecuencia de la fase de desescalada en la que esté su comunidad autónoma, pues podrá tener el ERTE de fuerza mayor vigente hasta el 15 de junio, ¿no? Esta es un poco la idea. Y ya deja adelantado el Real Decreto Ley que puede ser que por acuerdo del Consejo de Ministros, si siguen concurriendo restricciones sanitarias, pues pueda haber una ampliación de esa fecha del 30 de junio, ¿no? Con lo cual, de momento, están prorrogados hasta el 30 de junio y ya veremos, según se vaya acercando esa fecha, si podemos barajar fechas más lejanas, ¿no? Distingue ya claramente el Real Decreto Ley entre los ERTE de fuerza mayor totales y parciales. Esta es una cuestión que, bueno, hasta la publicación del Real Decreto Ley teníamos un criterio de la Dirección General de Trabajo donde ya dejaba este tema puesto encima de la mesa, es decir, que con el objetivo de ir incorporando progresivamente, pasamos de una fase que la del confinamiento absoluto al principio y los días de permiso, que lo que se pretendía era que no hubiera ningún tipo de desplazamiento ni movilidad, y ahora lo que se pretende es todo lo contrario, es decir, que progresivamente las empresas vayan encauzándose hacia la normalidad y hacia la recuperación del empleo, ¿no? Entonces ya pues se distingue ese ERTE de fuerza mayor total y parcial, que ya os digo, la DGT ya lo distinguía, pero ahora ya en una norma se habla expresamente y lo que nos dice es que las empresas que puedan ir incorporando paulatinamente a gente al empleo, pues podrán hacerlo, sea de una manera total o parcial. Y que se primará la incorporación con reducciones de jornada sobre las suspensiones. Es decir, que esto lo que permite es que si una empresa tenía un ERTE de fuerza mayor por suspensión de contratos, que lo que implica es que el trabajador no presta servicios, pues no hay inconveniente en que recupere, rescate o desafecte, como queremos llamar, a los trabajadores. Si ya puede, es el caso, por ejemplo, de la hostelería, que ya puede abrir las terrazas esta semana con las limitaciones, ¿no? Pues podría recuperar una empresa de hostelería que tuviera un ERTE de suspensión total de la plantilla, podría ir recuperando de los 10 trabajadores a 3, y en lugar de recuperarlos al 100%, recuperarlos al 50% de la jornada, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, esto digamos que rompe con lo que era el esquema tradicional del ERTE de fuerza mayor, que era como a todos lo mismo y si están con suspensión los tengo que rescatar al 100% cuando desaparezca la causa de la fuerza mayor. Es decir, transforma la fuerza mayor en algo más paulatino, posibilitando la incorporación progresiva de los trabajadores. Ahí lo único, hay que hacer comunicaciones oportunas tanto a la autoridad laboral como al Servicio Público de Empleo y demás para que haya un control exacto de quién está prestando servicios, quién no y en qué condiciones y, bueno, por si hubiera algún tipo de inspección que quede todo debidamente documentado. Y luego a nivel de exoneración de cuotas de seguridad social se establece también pues, una distinción entre los ERTEs totales y los parciales. Lo que nos dice ahora este Real Decreto Ley es que aquellas empresas que tengan que seguir estando con el ERTE de fuerza mayor total pueden seguir con el régimen de exoneración de cuotas que tenían hasta la fecha, es decir, el 100% para empresas de menos de 50, el 75% para empresas de 50 o más. En cambio, aquellas empresas, que sería la siguiente transparencia, en las que se pueda ir incorporando paulatinamente a la gente, cambiarían los porcentajes, que voy a procurar no confundirme a la hora, aquí ya tiro de chuleta porque si no seguro que os
bailo algún número, ¿no? Lo primero es que nos distinguen, por un lado, a los trabajadores que permanecen en el ERTE y los que son recuperados. Y se les da más exoneración de cuotas para los trabajadores que se incorporan al trabajo. Es decir, se prima la incorporación al trabajo de manera que los trabajadores que sigan con la suspensión o la reducción pues tengan menos bonificación en la seguridad social, ¿no? Esto sería para las cuotas de mayo y junio, es decir, hasta abril no habría ningún cambio y para las de mayo y junio sería este el cambio y nuevamente se vuelve a distinguir entre empresas de menos de 50 trabajadores y empresas de 50 o más trabajadores, de manera que los trabajadores que reinicien la actividad y si es una empresa de menos de 50 trabajadores tendrá la empresa una exoneración del 85% para el mes de mayo y del 70% para el mes de junio. Si son empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración será del 60% para el mes de mayo y del 45% para el mes de junio. Y si por el contrario se trata de personas que siguen con el contrato con la actividad suspendida, pues ahí, si son empresas de menos de 50, la exoneración es del 60% en mayo frente al 85% si recuperas al trabajador y del 45% en junio frente al 70% si recuperas al trabajador. Y en empresas de 50 o más trabajadores será del 45% en mayo y del 30% en junio frente al 60 y 45% que tendrías si recuperas al trabajador, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, aquí la finalidad de esta exoneración es que poco a poco las empresas vayan incorporando a la plantilla, ¿no? Hay dos matices importantes, que es, bueno, pues que las empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales, pues que no puedan acogerse a ERTEs de fuerza mayor con bonificación de cuotas, lo cual, bueno, puede tener su razón de ser. Y un matiz que preocupa bastante a las empresas y que yo creo que es uno de los aspectos que deberían de aclarar, porque yo aquí tengo la duda de cómo se va a interpretar, es el tema de la imposibilidad de repartir dividendos para las empresas que se hayan acogido a un ERTE de fuerza mayor. Lo que nos dice literalmente la norma es que no podrán repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se aplique el ERTE, ¿no? Yo con este tenor literal, y bueno, y es algo que ya me han consultado algunas empresas, la interpretación que hago es que no se podrá repartir los dividendos del año 2020, porque es el ejercicio fiscal en el que se está haciendo el ERTE, ¿no? Pero hay quien interpreta que se está refiriendo en realidad a los dividendos del 19 que se cobrarían en el 20, que tampoco es que sea descabellada la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, deciros que esa es una de las cuestiones que probablemente en estos días, ya sabéis cómo estamos funcionando, se publica el Real Decreto y luego hay o rectificaciones o criterios interpretativos y demás, entonces yo creo que va a ser una de las cuestiones a aclarar. No aplicaría esto en empresas de 50 o más trabajadores. Eso sí, o sea, que las pymes pues podrían seguir repartiendo dividendos aunque tengan el ERTE de fuerza mayor. Se modifica, ya os lo había adelantado también, el tema del mantenimiento, más que se modifica, se clarifica el tema del compromiso del mantenimiento del empleo. En el Real Decreto 8/2020 se había dicho que para el disfrute de la exoneración de cuotas en los ERTEs de fuerza mayor, pues, bueno, no lo concretaba tanto el Real Decreto, eso sí que lo concretó luego un criterio, pero lo que decía es que para la exoneración de cuotas teníamos que tener un mantenimiento del empleo de 6 meses y las dudas que habían surgido es a partir de cuándo contamos esos 6 meses, el mantenimiento es nominativo de los trabajadores, de todos los trabajadores de la empresa, solo de los afectados del ERTE, qué causas computan o entienden incumplido el mantenimiento y cuáles no. Entonces, aquí ya os digo que había muchas preguntas en relación con esa redacción del mantenimiento, que era demasiado laxa, la que tenía el Real Decreto Ley 8/2020. Había un criterio interpretativo pues muy exhaustivo de la Dirección General de Trabajo y ahora ya se incorpora eso que había interpretado la Dirección General de Trabajo con algún matiz, se incorpora a la norma, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es que nos dice que los 6 meses empiezan a contar desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la incorporación al trabajo de las personas afectadas por el expediente, aun cuando sea parcial o afecte solo a parte de la plantilla. Esto, tal cual como está puesto literalmente, es que si yo soy una empresa que tengo ERTE de fuerza mayor, que puedo tener el mismo hasta el 30 de junio, pero soy negocio de hostelería y he llamado a gente para trabajar a partir del 11 de mayo, pues los 6 meses me cuentan desde el 11 de mayo, aunque no haya incorporado toda la plantilla ese día, porque te dice claramente, aunque la incorporación sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
¿vale? Yo particularmente creo que el sentido lógico debería de ser que los 6 meses se computasen por trabajador. Es decir, si uno se incorpora al 11, que le computen los 6 meses desde el 11, pero que si otro trabajador se incorpora al 25, le computen los 6 meses desde el 25. Esa sería la interpretación lógica desde mi punto de vista, pero ya os digo que el tenor literal es el que es y tal y como está redactado y sin interpretación que no sea la mía de por otro lado, pues yo creo que se puede defender que los 6 meses computarían desde el 11 de mayo, aunque el 11 de mayo haya incorporado solamente a 2 trabajadores de los 10 que tengo en plantilla, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, ya nos matiza que sería, afectaría el compromiso de mantenimiento del empleo solo a las personas que hubieran estado incluidas en un ERTE de fuerza mayor. Es decir, que si yo soy una empresa de 50 trabajadores, a 40 los meto en el ERTE y a 10 no porque son de administración y siguen trabajando, pues a esos 10 que no han estado en el ERTE no les tengo por qué mantener el empleo en los 6 meses. No sería empleo global de la empresa, sino empleo de la plantilla que has incluido en el ERTE de fuerza mayor. Vale, nos dicen hay unas causas en las que no se va a entender incumplido, es decir, que si son por causas ajenas a la empresa, pues no se va a entender incumplido el mantenimiento de la plantilla y concretamente dice despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, un fin de llamamiento de fijos discontinuos que no sea despido, sino simplemente interrupción de la actividad. Y esto es muy importante, nos dice que en el caso de contratos temporales se podrá extinguir sin cumplimiento del compromiso el contrato de trabajo. Es decir, si yo tengo un eventual, he tenido ERTE de fuerza mayor, tengo un eventual que me concluye el 31 de julio, no tengo ningún problema por no renovar a ese trabajador, ¿vale? Entonces, este es un matiz importante porque es algo que también preocupaba a las empresas, una de las preguntas típicas que he recibido desde que se publicó el 8/2020. Si nos dice la norma que si son empresas que el mantenimiento de la plantilla les suponga riesgo de entrar en concurso de acreedores, pues que ahí no se va a exigir el mantenimiento del empleo, ¿vale? Y la consecuencia va a ser la devolución total del importe de las cotizaciones de exoneradas, ¿vale? No dice por trabajador, con lo cual yo aquí interpreto que es que aunque incumpla con un trabajador, podría verse la empresa obligada a devolver todas las cotizaciones de todos los trabajadores metidos en el ERTE, aunque el incumplimiento se dé únicamente con una persona. ¿Vale? Bueno, estas son ya os digo, las modificaciones de los de fuerza mayor, que son las más importantes. De los ETOP, nada, os lanzo 4 pinceladas porque es poquita cosa. Más que modificaciones, simplemente matices en cuanto a fechas y procedimientos. Nos dice, por un lado, el Real Decreto 18 que hasta el 30 de junio se pueden seguir negociando los ERTEs ETOP con las particularidades del artículo 23 del Real Decreto 8/2020, es decir, con esos periodos reducidos que os comentaba al principio para constituir la comisión negociadora y para negociar el periodo de consultas. Y luego 2 matices que también era un tema bastante preguntado o consultado por las empresas, que es, ¿puedo iniciar la tramitación de un ERTE productivo estando vigente el ERTE de fuerza mayor? La verdad que yo hasta la fecha había estado respondiendo que sí, que no había ningún impedimento legal o ningún artículo de la normativa que nos dijese que no se podía hacer, pero ahora tenemos la tranquilidad de que ya hay un artículo que te dice expresamente que sí se puede. Es decir, podría solaparse si, por ejemplo, somos empresas de fase 2 y abriríamos el 25, pues la recomendación sería pues, que en esa última semana, la previa al 25, pues que se negocie el productivo para poder empezar a aplicarlo a continuación. En cualquier caso, se va a admitir retrotraer efectos. Es decir, que si al final uno no se quiere meter en el berenjenal antes de, porque está la normativa tan cambiante o el tema de pasar de fases que nos lo anuncian el sábado para el lunes, pues no habría inconveniente. Imaginaos una empresa que tuviera el de fuerza mayor y que finalmente puede abrir el 25, aunque negocie esa semana del 25 el productivo, podría empezar a aplicarlo el mismo 25. Se le da ese carácter retroactivo que antes no tenían los productivos, con lo cual es una buena cuestión para las empresas, ¿no? Y luego nada, si hubiera ERTEs aprobados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, se siguen rigiendo por lo que tuvieran allí negociado y aprobado, ¿vale?
Y ahora ya 2 minutos porque me estoy pasando un poco de tiempo, pero es que son muchas cuestiones y es complicado abreviar más, ¿no? 2 matices simplemente. Una que está generando también bastante controversia y que no sé si lo aclararán, pero con el tenor literal yo estoy mi interpretación, relativo a la reposición de prestaciones de desempleo. Tanto los ERTEs de fuerza mayor como los ETOP, la ventaja que tienen es que tienen ese famoso contador cero a nivel de prestación de desempleo. Por un lado, no se exige al trabajador que reúna prestaciones de desempleo, cotizaciones para cobrar la prestación por desempleo, es decir, que aunque fuera normalmente, si no se tiene un año cotizado, no se puede cobrar prestación de desempleo. Con estos ERTEs, aunque fuera un trabajador recién incorporado al mercado laboral y que no tuviera cotizaciones, podrá cobrar prestación de desempleo. Y además lo que nos decía la norma es que las prestaciones que se consuman en el periodo de ERTE de fuerza mayor, bueno, ERTE COVID, sea de fuerza mayor o ETOP, pues que se repondrían al trabajador. Es decir, que si luego se le despide, estos meses que haya gastado o consumido de desempleo, pues no lo recuperaría, ¿no? Entonces, ahora lo que nos dice la norma es que en todos los ERTEs COVID va a haber una limitación en la reposición de prestaciones, es decir, no computarían las que se hayan consumido hasta el 30 de junio de 2020, pero si se hace un ERTE productivo más allá de fuerza mayor, ya, bueno, salvo que haya prórrogas, en principio no habría posibilidad, pero si se hace un productivo, ahí ya más allá del 30 de junio no va a haber reposición de prestaciones de desempleo, ¿vale? Esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Y luego es también pues, muy importante que se prorroga hasta el 30 de junio, hasta esa fecha de prórroga de los ERTEs de fuerza mayor, la imposibilidad de poder llevar a cabo despidos por causas COVID y también la ampliación de los contratos de duración determinada de los trabajadores. Ahí en el Real Decreto 9, por el posterior al 8, se estableció este matiz que si yo metía a un trabajador en un ERTE con contrato temporal y luego reanudaba ERTE de suspensión, tiene que ser, y luego recuperaba la actividad, tenía que prorrogar el contrato por el tiempo que hubiera estado suspendido. Pues eso va a seguir estando en vigor hasta el 30 de junio. Luego ya desaparecerá esa garantía o esa protección para los trabajadores. Y nada más, habrá una comisión de seguimiento que tendremos que estar atentos a lo que va dictaminando. Ya sabéis que este es un tema vivo que nunca se acaba y que cuando ya parece que está todo controlado, hay o normativa nueva o criterio interpretativo para que no nos aburramos y tengamos que estar alerta todos los días. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y si os parece doy paso a Jorge, que va a ser quien va a coordinar un poco el tema debate y preguntas. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Belén. La verdad que estamos recibiendo bastantes preguntas, sobre todo en lo referente a los ERTEs, también otras sobre el reparto de dividendos y cuotas a la seguridad social, pero empiezo ya para no perder tiempo porque ya digo, hemos recibido bastantes durante tu exposición. Pregunta Francisco García Jáñez, si una empresa no puede reiniciar su actividad, pero saca del ERTE a un par de trabajadores para que se hagan cargo del mantenimiento y la seguridad de la instalación o del centro, ¿podría mantener el ERTE por fuerza mayor total o pasaría parcial? En su caso, ¿esos reincorporados se benefician de la exoneración de las cuotas? A ver, esta pregunta ya me la han hecho, no hay una respuesta clara. Yo haría el intento de decir que sigue siendo una fuerza mayor total, porque no hay reanudación de la actividad, sino simplemente rescate de unos trabajadores para puesta a punto, por así decirlo, de la actividad antes de reanudarse. Pero bueno, en cualquier caso, como es una cuestión que hay que comunicar al SEPE y a la autoridad laboral, yo la explicaría y abogaría por la total. Pero ya os digo que va a depender de lo que no está todavía, esto es de antes de ayer y todavía no hay una interpretación de algo tan concreto, ¿no? En cuanto a la exoneración de cuotas, yo eso sí que lo tengo claro, o sea, si al final se interpretase que es parcial, lógicamente serían como trabajadores rescatados, es decir, con el porcentaje más beneficioso, ¿no? Pero bueno, que yo ahí sí que pelearía el poder seguir defendiendo que sigue habiendo una fuerza mayor total sin perjuicio de que esos dos trabajadores no es para reanudar la actividad, sino para ponerla a punto para la reanudación. Muy bien. Olga Ferreno Varela pregunta, ¿qué ocurre si al solicitar un ERTE por fuerza mayor
se puso una fecha anterior al final del estado de alarma. ¿Se acaba en la fecha que se indicó como fecha no final de ese ERTE o se amplió automáticamente hasta el 30 de junio? Bueno, ahí se amplía automáticamente. En cualquier caso, yo no vería además pues presentar una comunicación, como ahora todo es telemático con la autoridad laboral y demás, pues presentar una comunicación a la autoridad laboral aclarando que lógicamente si la ley nos dice que los podemos prorrogar hasta la finalización del estado de alarma, pues que se prorrogan, sobre todo si es una de las actividades que no han podido reanudar su actividad. No le veo problema, pero en cualquier caso yo sí lo comunicaría a la autoridad laboral para que se matizase. De acuerdo. Pregunta María Gómez Sousa, relacionado con el reparto de dividendos, que si, vamos, planteo directamente, sobre el reparto a cuenta de los dividendos, será del ejercicio fiscal 2020 y, por otro lado, los dividendos serán los que se repartan, un segundo, en el 2021. Yo creo que esta pregunta la has respondido ya en directo durante la... Pues sí, era lo que os decía, que tampoco, que lo que os digo, creo que va a ser una de las cuestiones que van a tener que aclarar, porque es clave. Realmente el tenor literal dice del ejercicio fiscal en el que se está aplicando el ERTE, lo que implicaría que se refiere a los dividendos del 20 que se repartirían en el 21, pero no me extrañaría que haya una matización al respecto. Pero con el tenor literal yo interpreto que son los del 20 a repartir en el 21. De acuerdo. Dice Inés Álvarez, una actividad que ha sido parcialmente suspendida, que ha iniciado su actividad este 11 de mayo, el pasado 11 de mayo, ¿tiene algún tipo de bonificación? No sé a qué se refiere, me imagino que contra la seguridad social, algún tipo de bonificación si anteriormente paralizó su actividad y ahora Sí, la retoma el 11 de mayo. sí, sería uno de los casos que están contemplados expresamente en el Real Decreto. Y ahí, bueno, antes de entrar en el webinar, Rafael me decía que se había comentado expresamente así en el anterior webinar en el que él había estado. Mientras que haya un cese total de la actividad, tendrá la exoneración de cuotas del 100% si es de menos de 50 trabajadores o de 75, y a partir del momento en el que haya reanudado la actividad, es decir, el 11 de mayo, pues tendrá esos dos porcentajes diferentes según se trate de trabajadores que sigan en el ERTE o que los haya recuperado, ¿vale? Entonces, aquí me apuntaba Rafael que bueno, que realmente las empresas van a tener que hacer, digamos, dos tramos diferentes de seguros sociales, unos hasta la entrada en vigor del Real Decreto y otros a partir de, que es donde se establecen los porcentajes matizados para los trabajadores que se vayan incorporando progresivamente. Yo ahí tenía mis dudas de si todo mayo iba a ir ya con los nuevos porcentajes, pero bueno, esto es el comentario que se ha hecho en el otro webinar, iremos viendo y supongo que ahí la Seguridad Social también aclarará. Muy bien, Inés Álvarez hace otra pregunta y plantea, en el caso de que una empresa en la que se inicia la actividad, pero solamente por el autónomo titular, o sea, sin hacer llamamiento a trabajadores incluidos en el ERTE, ¿se encuentran ante un caso de ERTE por fuerza mayor total o parcial? Yo ahí también trataría de interpretarlo como total, porque realmente, a ver, ese autónomo no es trabajador, sigue estando toda la plantilla afectada. Entonces, bueno, yo en ese caso seguiría interpretando que es total. Muy bien, pregunta Óscar Barbancho. Con anterioridad al último Real Decreto Ley, que su empresa había desafectado a algún trabajador perdón, vinculado a un ERTO por causa, es que dice ERTO por causa mayor, yo entiendo que es ERTE por causa mayor, no del resto. ¿Sería correcto? A ver, yo ahí sí os digo, si hubo un periodo transitorio, o sea, desde el 1 de mayo que tenemos la resolución de la Dirección General de Trabajo, hablando ya de la desafectación parcial y demás, pues sí hubo muchas empresas que empezaron a incorporar a algún trabajador, ¿vale? Entonces, yo creo que no hay problema porque se tenía ya esa resolución que venía a admitir esa posibilidad. Otra cosa es que ahora ya se materializa en el Real Decreto, pero antes ya implícitamente teníamos ese criterio interpretativo y, por tanto, estaría avalada esa posición o esa conducta. De acuerdo, estamos recibiendo muchas preguntas vinculadas con esa cuestión, con la realización de un ERTE, la afectación, desafectación, la inclusión o no de empleados. Pregunta Alberto Santos,
que aquellas empresas que hayan sacado trabajadores de un ERTE por fuerza mayor antes del presente Real Decreto Ley, con las consiguientes comunicaciones, ¿cómo estarían considerados dichos ERTE? Entendemos que serían ERTE por fuerza mayor parcial, es así en el caso de que se desafecte a algún trabajador. Sí, pasarían a ser desde fuerza mayor parcial en cuanto desafectan a los trabajadores. Ahí yo quizás la duda que tengo es, en esos casos, el tema de la exoneración de cuotas, que lo que os decía, parece ser que en el webinar en el que ha estado Rafael decían que habría esos 2 tramos hasta el 13 de mayo y a partir del 13 de mayo, o sea, aludiendo más al Real Decreto. Pero yo ahí sí que creo que si ya estés afectado a un trabajador, por ejemplo, el 1 de mayo, yo creo que ya todo el mes de mayo ya te iría, me parece lo lógico, vamos, con la reducción de cuotas más baja, no con la total, ¿no? Porque ya eres ERTE parcial desde el 1 de mayo, antes del Real Decreto. Pero bueno, eso ya os digo que yo creo que lo resolverá rápidamente la Seguridad Social. Hace otra pregunta a Inés Álvarez y ella dice, en los casos de empresas con posibilidad de recuperar parcialmente la actividad, ¿dicha recuperación es voluntaria hasta el 30 de junio o las empresas tienen la obligación de reincorporar obligatoriamente a trabajadores en la medida, ¿no?, de que es necesaria su incorporación para el desarrollo de la actividad? No, obligación como tal no la hay. Simplemente una recomendación de ir incorporando progresivamente a la gente, pero bueno, cada empresa decidirá en función de sus circunstancias concretas y del nivel de actividad que vaya teniendo. Pregunta Olga, en su empresa tienen un ERTE por fuerza mayor y son 70 trabajadores y plantea que su idea, como tenía menos carga de trabajo, en el mes de mayo que trabajase la mitad de la plantilla y la otra mitad siguiese en el ERTE y en el mes de junio se hiciese a la inversa. Yo creo que quiere decir como hacer un cambio de empleados que trabajan durante un tiempo para así, como bien comenta, no perjudicar a ningún trabajador. ¿Esto es posible? Si no es posible, ¿deberían solicitar un ERTE por causa ETOP? Hombre, tendría que conocer mejor la situación concreta, la actividad de esa empresa, porque el tema de la rotación de trabajadores es algo muy típico del ETOP, las cosas como son. Pero bueno, si ya tienen concedido el de fuerza mayor y aprovechando la prórroga, yo trataría de hacerlo a través del de fuerza mayor con afectaciones y desafectaciones. Una de las cuestiones que debería de aclarar el Real Decreto y que no hace es si una vez que rescatas a un trabajador lo puedes volver a mandar al ERTE de fuerza mayor, que viene a ser un poco lo que está planteando Olga, ¿no? Entonces, es que necesitaría, para dar una respuesta más concreta, necesitaría saber eso, pues actividad, porque recuperan a parte de la gente, bueno, que me puede escribir en privado y le damos una vuelta. Ya os digo, normalmente el tema de la rotación va más, es más característico de los ERTEs ETOP y le falta al Real Decreto, desde mi punto de vista, ese matiz de si puedo, una vez que he rescatado al trabajador de ERTE de fuerza mayor, volver a mandarlo al mismo. Pregunta Inés Álvarez que hay empresas, ¿no?, de sectores particulares, como puede ser una discoteca, que todavía no pueden ni siquiera recuperar parcialmente su actividad. ¿Se consideran todavía en situación de fuerza mayor total y, por tanto, mantienen esa condición de exoneración de cotizaciones hasta el momento que se recupere la actividad? Sí, eso está claro en el Real Decreto y pueden hacerlo. Muy bien. Pregunta María Victoria si una empresa puede reanudar su actividad en mayo, en el caso de la hostelería, pero decide no abrir hasta junio porque entiende que no le es rentable. Yo creo que no. En muchos casos yo creo que hay empresarios del sector hostelero que comentan o hacen referencia que aunque pudiesen abrir no les es rentable, ¿no?, por el gasto que incurren. ¿Se considera que está en fuerza mayor total hasta junio o pasa a considerarse parcial ya en mayo? Por aquella decisión que pueden tomar o no de reabrir por la no rentabilidad de la apertura tan temprana. Vale, yo a ver, ahí creo que aunque sea una decisión personal del empresario, si no se abre, se podría seguir considerando en fuerza mayor total. El tema está que en cuanto se recupera algún trabajador que no sea el propio empresario, que es diferente al caso que me planteabas antes, que ahí sí a lo mejor reanudo entre comillas, pero solamente como el empresario, ahí no habría problema, pero si ya recupero a un par de trabajadores, aunque está a medio gas, ahí ya se va a tener que ser parcial. Pero bueno, si no abro por un tema de rentabilidad, se puede mantener la fuerza mayor hasta el 30 de junio.
Pregunta Lourdes Sánchez Cervera Sainz. Para el mantenimiento del empleo se dice despido disciplinario declarado procedente. ¿Por quién? ¿Qué pasa si el trabajador no impugna? Sí, hombre, al hablar de declarado procedente, para mí tiene que ser que un juez lo declare procedente. Claro. Veo muy raro además que haya un despido de un trabajador y que el trabajador no vaya a impugnarlo. El despido disciplinario sería sin indemnización y bueno, no parece lógico que no se vaya a impugnar por el trabajador, pero bueno, yo creo que tiene que ser, al hablar de declaración judicial. David Martínez pregunta, ¿cuál es el criterio para considerar un ERTE por fuerza mayor como total o parcial? ¿Que la empresa facture distinto a cero? ¿Que la empresa ya pueda abrir aunque no quiera? Yo creo que un poco la pregunta que tomaba antes. Que se haya rescatado algo, algún trabajador del ERTE original. Bueno, yo creo un poco esa referencia a cuál es el criterio que se utiliza. Sí, es lo que hemos estado utilizando. A ver, esto es tan reciente que ya os digo que no hay tampoco una definición, pero yo creo que lo que se va a interpretar es si continúo cerrado, aunque sea por un tema de rentabilidad, pues siga habiendo fuerza mayor total. En el momento en el que incorporo a parte de la plantilla, aunque sea algo muy residual, pues ya pasa a ser parcial. Lourdes otra vez pregunta que si está obligada a abrir el negocio de la hostelería, si está en la fase 1 y tiene terraza, y si no la abre y no incorpora a nadie, si está, digamos, en fuerza mayor parcial y se le exonera esa seguridad social reducida. Un poco la pregunta es bastante parecida a la anterior. Es lo mismo. Yo ya os digo, ahí creo que defendería, o sea, esto no hay que hacer ninguna comunicación, mientras que no se rescata ningún trabajador, el ERTE sigue como está aprobado y si está aprobado totalmente y para toda la plantilla, seguiría así. Es en el momento en el que rescató al trabajador cuando podemos pasar de un tipo de ERTE al otro. Precisamente sobre esa comunicación que comentabas que no se debe o no hay obligación de hacerla, pregunta María José Alonso Mangas si se sabe cómo deben hacerse las comunicaciones al SEPE de las reincorporaciones o si hay que hacer algún tipo de... Bueno, sí, o sea, ahí lo que nos dice la norma concretamente, o sea, viene contemplado, nada, simplemente, a ver un segundito. Lo que nos dice es, deberá comunicar al Servicio Público Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad a una parte de las personas afectadas, bien en el número, bien en el porcentaje. Entonces, bueno, aquí va a ser, por un lado, la comunicación a través de Red Sara que se hace de los trabajadores, pues habrá que hacerla, y aparte es presentar un escrito al SEPE comunicando el cambio de situación. Eso ya un escrito en Word, pero que se manda telemáticamente al número de expediente que está registrado en el SEPE. Pregunta David Martínez de nuevo y habla sobre actividades, bueno, empresas que tienen actividad en diferentes comunidades autónomas. Si una empresa tiene actividad en varias y que están en fases distintas y tienen ERTE diferente en cada una de esa comunidad, puede ser uno considerado total y otro parcial en función de, pues eso, del distinto nivel que le permite la administración. A ver, mientras que sean ERTEs diferentes, yo creo que no tienes problema. Allá hay un matiz que es que, porque vamos, yo he presentado alguno, en ocasiones las empresas, si tienen centros de trabajo en diferentes comunidades autónomas, tienen que presentar el ERTE en la Autoridad Laboral Central, de manera que hay un único ERTE para los diferentes centros de trabajo. Entonces, ahí yo sí que creo que si se tramita como un único ERTE, pues ya nos iríamos y por diferentes fases, rescato aparte de los trabajadores y aparte no, yo creo que ahí ya pasaría a ser un ERTE parcial, mientras que si he podido tramitar ERTEs diferentes, porque uno lo he hecho en Asturias, otro en Madrid, pues a los de Asturias rescataré algunos y pasaré a ser parcial, y en Madrid si sigo en fase 0 y tengo que seguir con todos regulados, pues tendré un caso de fuerza mayor total. Entonces, si son ERTEs diferentes, sí podría. Si es el mismo ERTE, yo creo que ya nos iríamos a un parcial. Aunque en determinadas comunidades autónomas tenga todavía todo el mundo regulado. En cuanto a la prestación por desempleo de los trabajadores, pregunta María Gómez si tiene un ERTE, un ETOP aprobado antes de este nuevo Real Decreto Ley
hasta el 30 de septiembre, los trabajadores no gastan el paro, o sea, no lo consumen hasta el 30 de junio. A ver, yo ahí creo que no, creo que todo el mundo, o sea, porque vienen artículos diferentes, no viene en el artículo de los ERTE top y de la vigencia y demás. Es bien claro el Real Decreto, te dice que a partir del 30 de junio desaparece ese beneficio de recuperar prestaciones de desempleo. Además, es tanto para los ETOP como para los de fuerza mayor. Entonces, yo creo que a partir de 1 de julio, aunque el ETOP fuera previo, el ERTE-TOP fuera previo a este Real Decreto Ley, yo creo que ahí sí se empiezan a consumir prestaciones. Muy bien. María José Alonso pregunta sobre el contrato temporal con respecto a su prórroga. Interpretan que se puede dar por concluido si ha llegado el fin de la causa que los originó. Bueno, ahí la norma no lo ha transcrito, ¿eh? Hay un criterio interpretativo también de la Dirección General de Trabajo, donde al final te viene a decir que sí, es decir, que si es un obra o servicio, si es una interinidad o si es, por ejemplo, un contrato de relevo, que tiene una causa muy específica, si se llega a la causa no hay que prorrogarlos. Se estaría refiriendo principalmente a los contratos formativos, bien prácticas, bien formación, o bien a los eventuales. En estos son los que hay que prorrogar sí o sí y en los otros no. Llegada por ejemplo, yo tengo uno de interinidad y se incorpora el trabajador que estaba de IT, pues no tengo que prorrogar el contrato de interinidad. Eso ya os digo, no ha sido transcrito a la ley, pero bueno, hay un criterio de la Dirección General de Trabajo al respecto y yo desde luego como lo interpreto, es lo que tenemos interpretativo de esa cuestión. Muy bien. Un segundo. Vuelvo a preguntar a María José si puede reiniciar su actividad. O sea, si ya puede reiniciar su actividad, pero no la inició por la causa que sea. Bueno, yo creo que esta pregunta está ya respondida un poco bien al mantenimiento. O sea, si se puede mantener el ERTE por fuerza mayor, aunque no le sea rentable el abrir o no por decisión propia, que ya comentaste anteriormente. Ya está contestada, sí. Pregunta Elena, si tiene un ERTE por fuerza mayor y saca 2 personas, formalmente, ¿qué debe hacer? Y si posteriormente a las restantes personas las reincorpora, pero a media jornada. Bueno, es lo mismo, o sea, la comunicación es la misma, hay que presentar la comunicación a la autoridad laboral y en el Servicio Público de Empleo cada vez que se haga un movimiento de este tipo. Entonces, me da igual que sea para recuperarlas a tiempo completo o a tiempo parcial, tanto autoridad laboral como SEPE tiene que estar informado del movimiento que se haga. Segundo, pregunta Lorena Álvarez que si un ERTE está aprobado por duración de 6 meses, ¿se acorta hasta el 30 de junio o se mantiene esa aprobación? Yo creo que él entiende que es por la prolongación hasta el 30 de junio. Si se ha aprobado anteriormente con una duración de 6 meses a posterior a ese 30 de junio, si sigue, digamos, esa fecha final que se indicó antes de esta aprobación. Es que ahí depende de si es ERTE fuerza mayor o ERTE productivo. Si es ERTE productivo, dura los 6 meses, lo que se haya pactado, ¿vale? Si es ERTE de fuerza mayor, realmente es que no se podía fijar una duración. La duración de la fuerza mayor es mientras se mantenga la fuerza mayor. Entonces, tendremos que esperar a lo que nos instala el Real Decreto Ley, que es mientras que no haya actividad, se mantiene y con el tope máximo del 30 de junio. Es decir, no puedo tener un ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, de momento, hasta que haya una posible nueva prórroga. Por mucho que yo haya dicho en la comunicación que lo tengo por 9 meses. No, digamos que las empresas no eligen la duración del ERTE de fuerza mayor, sino que te viene dado por las circunstancias. Pregunta Tania Delgado, hace referencia a que si rescata a varios trabajadores y luego necesita devolverlos porque no cumple las expectativas, se puede realizar, ¿no? Esa, digamos, inclusión o no. Y ella pregunta en concreto sobre el artículo 1.2 de este nuevo Real Decreto 18/2020, cuando dice que la empresa deberá proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. ¿Entiende ella que las debe, digamos, incorporar obligatoriamente a esas personas? A ver, obligatoriamente
Yo creo que no. O sea, al final dice, la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Entonces, si esto es algo interpretable. Yo creo que ahí se tiene que dejar un componente de decisión a las empresas y la un poco con todo lo demás. Es decir, ¿estoy obligado a incorporar sí o sí o puede la empresa decidirlo? Yo defendería que puede la empresa decidirlo, ¿vale? Y entonces, no te concreta directamente, o sea, porque una de las cuestiones que se estaba planteando era si, por ejemplo, puedo abrir en hostelería el 30% de mi aforo, ¿tengo que incorporar el 30% de la plantilla? No, eso no está puesto así, lo que indica que se está dejando al empresario la decisión de ver a cuánta gente tiene que incorporar en cada momento, y si en un momento entiende que no es rentable abrir, pues que podría seguir con él. Pregunta Fernando Huergo que tiene un ERTE por fuerza mayor y al estar saliendo y entrando del ERTE el personal, que si pasaría a ser parcial por esa desafectación de empleados. Pues, desde luego, en el momento en el que llamas a gente y demás, ya pasaría a ser parcial, sí, sí. María Gómez, ya van quedando pocas preguntas. El ERTE por fuerza mayor, aceptado hasta el final del estado de alarma, no va a desafectar a nadie, pero ¿sería conveniente avisar a la autoridad laboral de la prórroga del mismo hasta el 30 de junio o es automática ya esa prórroga? No, yo creo que ahí es automático. Yo solo avisaría si he puesto un plazo concreto, lo que os comentaba antes, ¿no? Si por lo que sea en la solicitud puse un plazo concreto y estoy excedida, pues sí que ahí lo matizaría, que yo creo que se infiere que va ligado al estado de alarma, pero bueno, por si acaso. Pero en caso de no haber concretado nada y si soy actividad que todavía no puedo abrir, pues ahí no haría falta concretar nada. Muy bien. Pregunta Julio Aguado. Para el mantenimiento del empleo, ¿computan extinción derivada de una modificación sustancial a instancias del trabajo vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores? Pues justo esta no está contemplada en la norma. Vamos, he puesto en la transparencia, a ver cuál es, en la 11, y realmente pues no hace referencia a esa situación, ¿vale? Yo lo defendería. Yo defendería que en el fondo esto es, o sea, que no afecta al mantenimiento, que esto en el fondo que puede ser como una dimisión del trabajador, pero bueno, al final no deja de ser una dimisión del trabajador por una decisión del empresario. Entonces, creo que se puede interpretar de cualquier manera. Desde luego que contemplada como excepción no está. O sea que ya a partir de ahí hay un riesgo. Yo trataría de evitar ese tipo de medidas en 6 meses. Dice Manuel Jardón, si desafecta a un empleado de forma total y se reincorpora al 100% de su jornada, entre paréntesis, no entiendo bien ese matiz ahí, ¿la exoneración de cuotas es aplicable para estos casos o solo se puede aplicar sobre la base de cotización correspondiente al ERTE? No, la exoneración de cuotas, lo que ocurriría ahí es que estaríamos ya de un ERTE de fuerza mayor parcial porque ya he incorporado a un trabajador y por tanto me cambiarían los porcentajes. Me da igual que lo incorpore a tiempo completo que a tiempo parcial, o sea que el matiz ahí que es un tiempo completo. Si a un único trabajador lo incorpora a tiempo parcial, pues ya me empezarían a contar los nuevos porcentajes para mayo y junio, unos para los más beneficiosos si es el trabajador al que rescato y al que incorporo y los más perjudiciales para la gente que sigue regulada. Muy bien. Pregunta Covadonga Gantuña, en materia de ERTES, teniendo diferentes centros de trabajo esta empresa. Si en un mismo ERTE de fuerza mayor tengo centros donde puedo reanudar actividad y otros no, por ejemplo, un comercio de menos de 400 metros y establecimientos en centros comerciales, ha desafectado trabajadores por lo que sería un ERTE parcial, pero puede defender la exoneración del 75% respecto a los trabajadores que no puede sacar porque están adscritos a centros que no han podido abrir. Bueno, ya se había hecho, yo creo que ya está respondido esto cuando se hablaba de lo de la Autoridad Laboral Central. Yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Porque si la empresa es la misma, el expediente es el mismo y lo único que hay diferentes centros de trabajo, te habla de empresas, no de centros de trabajo. Entonces yo creo que en el momento en el que rescatas a algún trabajador ya pasarías a ERTE parcial y te afectaría a todos los centros, sean de los que puedes ya reanudar o de los que no.
Pregunta Arturo si las empresas que no se han acogido a un ERTE por ninguna modalidad, ¿no? Fuerza mayor o ETOP, ¿pueden llevar a cabo despidos alegando causa económica productiva basada en el COVID, siempre que no se superen los umbrales de estatuto de los trabajadores, o proceder a la extinción de los contratos temporales? Sí, en teoría, a ver, esa limitación de despidos y el tema de los temporales es para empresas que se hayan acogido al ERTE, ¿vale? De todos modos, yo, como esto es algo que tienen que interpretar los jueces, o sea, en principio, todas las interpretaciones que he leído van por ahí, pero la ley no lo dice expresamente, no dice que sea solo para empresas ERTE. Entonces, yo, por si acaso, evitaría mencionar el COVID. O sea, yo haría despido por causas objetivas, pero sin aludir específicamente al COVID, sino simplemente que la empresa va mal. Como realmente para una causa objetiva tienes que acreditar una situación no de 2 meses, sino de, por ejemplo, si es una disminución de los ingresos de 3 trimestres continuados, pues yo aludiría a la disminución de los ingresos, pero sin nombrar tanto al COVID, sin decir que es por el COVID, simplemente que hay una económica o productiva. Pregunta Susana Manja Vacas, ¿un contrato de prácticas que venció el 5 de mayo tiene que mantenerlo o en junio puede liquidarlo? Bueno, tendría que ser un trabajador que esté incluido en el ERTE, lo primero. Y sí que tendría que mantenerlo por el tiempo, es de los que quedarían suspendidos durante el ERTE, ¿no? Entonces, si ha estado, imaginaros, mes y medio en ERTE, pues a la vuelta a la reanudación de la actividad tendría que prolongar ese contrato un mes y medio. Vale, pregunta, un segundo, Julia Aguado, un contrato de obra o servicio pactado hasta el 16 de mayo, ¿no está suspendido y puede finalizarlo? Sí, si no está suspendido no hay problema. O sea, esa limitación es para los trabajadores que estén incluidos en un ERTE. Y luego, aparte, está lo que os he comentado de la Dirección General de Trabajo, que dice que una obra o servicio, si realmente concluye la obra, pues que también se podría extinguir. Todo el tema de la prórroga de contratos temporales, al final, sería para eventuales y para las prácticas y formación. Muy bien, sobre la comunicación a la autoridad laboral, que creo que ya has hecho un comentario al respecto, dice Olga Ferreno si hay algún tipo, bueno, dice cómo se hace esta comunicación a la autoridad laboral de la desafectación de trabajadores. ¿Hay algún tipo de canal o fórmula? Hasta el momento no había un formulario específico, con lo cual nada, simplemente un documento de GOR y luego tramitarlo telemáticamente como se ha tramitado el ERTE, al número de ERTE que se tenga y demás. No descarto que en estos días se publique algo, porque, a ver, antes era algo más excepcional, ahora muchas empresas empezarán a utilizarlo, entonces probablemente colguen algo en la página de la autoridad laboral, pero de momento no hay modelo. Pregunta Hugo Rubio, si tienes varios ERTE acometidos, ¿el compromiso de 6 meses es para cada ERTE por separado o si incumple alguno de ellos tiene que devolver la exoneración de las cuotas de todos? No, yo ahí creo que es por ERTE. Vale. Y las últimas 3 preguntas. María José Alonso dice, tengo un ERTE de fuerza mayor de reducción de la jornada con los trabajadores al 70%. ¿Se considera reinicio si reduzco a algún trabajador el porcentaje del ERTE? Pues sí. Y dice María Victoria, si un trabajador temporal a tiempo completo, que entró en ERTE, aun cuando le quedaban 15 días de contrato, se le reincorpora a media jornada, ¿vale con que trabaje esos 15 días a media jornada o debería ser incorporado a jornada completa antes de comunicar, la extinción del contrato? A ver, esta pregunta me la han hecho también algún cliente y yo con lo que tenemos ahora mismo yo interpreto que son los 15 días. O sea, no multiplicas por 2 por el hecho de que lo incorpores a jornada parcial en lugar de completa. Tal y como está redactada, es la norma es como lo interpreto. Es desde que reanudas la actividad, me da igual que la reanudes a tiempo completo o a tiempo parcial, porque ahora ya te lo permite la norma. Y ya por último, pregunta Marta Prado por email. Buenos días, tengo 2 dudas que le gustaría plantear. En el artículo 1.1 y 1.2 del acuerdo, entiendo que se refiere al último Real Decreto Ley, se hace referencia a ERTEs por fuerza mayor y en el 1.2,
tiene una duda en cuanto que dice, se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación de empleo autorizado en base al artículo 22 del 820 de Real Decreto Ley, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de la actividad hasta el 30 de junio. Dice Marta que al leerlo le surge la duda de si tiene empresas que, aun pudiendo abrir, no lo han hecho, pasarían a fuerza mayor parcial y tendrían que incorporar a los trabajadores a la actividad de forma parcial. Sí, bueno, es la eterna duda. La verdad que se puede hacer esa interpretación también, pero bueno, yo de momento trataría de defender que mientras que siga cerrado, pues que se continúa la fuerza mayor. O sea, este es el tema claro de la hostelería, de si puedo abrir porque ya puedo abrir o porque realmente me va a ser rentable, ¿no? Bueno, tampoco me parece que vayan a ir a este nivel de detalle, mientras que no haya una reanudación de la actividad, no creo que debieran entrar en inspección a si has podido abrir o no rentable o deja de serlo. Pero bueno, es un tema que puede ser interpretable, está claro. Y ya por último, la pregunta y con la que ya finalizamos este turno de preguntas-respuestas, comenta Marta, los trabajadores afectados por un ETOP derivado del COVID, a los que hasta 30 de junio se les aplican las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados del 1 al 5 de ese artículo 25, no sé a qué ley o norma se refiere, dice del 1 al 5 del artículo 25, y que tengan un ETOP hasta el 31 de diciembre de este año 20, la prestación por desempleo que les corresponde a partir del 1 de julio del año 20 es como si fuese una nueva prestación. Pregunta, y empieza el cómputo a partir del 1 de julio o ya computa desde que se solicitó la prestación, es decir, desde marzo. A ver, yo entiendo que computa desde marzo, como independencia de que lo que hayan consumido de marzo a junio lo recuperarán, mientras que lo que consuman a partir de julio pues ya no lo consumirían definitivamente. Esa es la interpretación que yo hago. De todos modos, ya os digo, nos hemos adelantado tanto en el webinar que está esto tan reciente que no descartéis que pueda haber interpretaciones sobre lo que hemos estado comentando, pero bueno, a día de hoy es lo que a mí me parece que se haría. ¿Vale? De acuerdo, pues yo creo que ya son la 1:15, hemos pues eso, consumido 15 minutos más de los que teníamos previstos, pero bueno, la verdad que ha habido un montón de preguntas y que las hemos tratado de responder, ¿no? Como bien comentaba Belén, en la medida de lo posible y la interpretación de la norma que se ha aprobado recientemente. Solo por comentar un apunte antes de que Rafael y Belén despidan el webinar, os enviaremos por email la presentación que ha ido proyectando Belén y comentando, y también el vídeo editado por si, bueno, tenéis que repasar o queréis visualizar de nuevo tanto la presentación como el turno de preguntas, porque, bueno, quizá os surja algún tipo de duda y con esto se pueda aclarar. Sin más, Rafael, te cedo la palabra. Ahora mismo no conseguimos verte, pero yo creo que sí que te podemos escuchar, Rafael. Sí, estoy conectando la cámara, pero no tengo algún problema de conexión. A ver si ahora puedo. Nada, bueno, aunque me estáis oyendo, simplemente ahora, creo que ahora. Simplemente nada, reiterar el agradecimiento a ambos y también a todos los asistentes. Ha sido un placer compartir con todos vosotros este rato. Invito también a los asistentes al acto a que se conecten a través de nuestra página web, aidipe.es, donde aparece pues todo el calendario de actividades que tenemos previsto hacer a lo largo de los próximos días, con especial hincapié en una del día 20, que es el Día de los Recursos Humanos, que bueno, va a ser una jornada, una actividad bastante chula de ver. Nada, gracias a todos, placer y estamos en contacto. Muy bien. Venga, gracias. Adiós a todos. Adiós, chao.